días. Buenos días a todos. Hoy, en el marco del Festival de Profesional, invitada desde Aurelia, son amigos de ustedes también por haber participado antes en el proyecto de invitaciones, laboratorio de cultural en las enseñanzas. Además, una de sus integrantes, Mercedes López, como parte del taller de formación del TED, al igual que ustedes, son alumnos del taller de formación actual del TED. Bueno, voy a leer una breve reseña sobre la una agrupación que tiene 26 años de trayectoria, a lo largo de los cuales, a través de la creación colectiva, ha propiciado la dramaturgia escénica de 12 mujeres. Bueno, es una agrupación que tiene el interés y la investigación sobre el trabajo del intérprete. En este recorrido han distinguido 3 dimensiones dentro del proceso: una referida al trabajo del actor sobre sí mismo, que se relaciona con el entrenamiento físico y vocal; una segunda que se relaciona con el estudio del gesto y la creación de partículas físicas; y una tercera relacionada con la composición y la dramaturgia. Soma Teatro está participando en el festival con un espectáculo que se llama Los Ojos del Agua. Se presentaron ayer en la Cultural Fuerte, y el día de mañana se van a presentar en La Pastora en La Mina. Este espectáculo va a ser parte de la demostración de trabajo que van a hacer acá, así que bueno, están invitados a ver la función. El día de mañana se van a ver, y les presento a los facilitadores, para ser López, Cristian Núñez, Robinson Pérez y Abner Pérez. Gracias. Gracias. La verdad que muy agradecida con el Centro de Creación Artística TED por la invitación del Festival Franco Venezolano. Es muy simbólico estar aquí, en donde tengo oportunidad, igual que ustedes, están en ese proceso, porque de alguna manera aquí empecé a valorar lo que es el trabajo del grupo y la importancia de entrenar. Nosotros como agrupación no solamente montamos obras para sala y para calle, cuentos de distintos formatos, sino que siempre ha sido un eje fundamental para nosotros estos espacios de encuentro, donde entrenamos y investigamos. El camino del intérprete. En ese camino, aunque nuestras obras son muy distintas, siempre hacemos lo mismo. De alguna manera nos ha ayudado a sistematizar estas 3 etapas. Entonces, en una primera etapa, donde trabajamos con técnicas, por lo general técnicas que traen cada uno de los miembros de la agrupación, técnicas extra cotidianas que hayamos aprendido de manera directa. Es decir, no un libro que vimos una postura, ni un video, sino que hayamos aprendido. Y en ese recorrido, pues yo venía de la práctica del yoga, hemos trabajado también con el garrote, manipulación de bastones, trabajo con banderas, acrobacias, son las distintas técnicas que hemos ido incorporando, danza, etc. En esa primera etapa, hoy queremos ver cómo, les vamos a mostrar cómo fue ese camino específicamente en los llanos del agua, porque cada montaje tiene su particularidad. Otra cosa que nos caracteriza también es que mantenemos las obras en repertorio. Por eso decimos que el agua todavía es un estreno, hasta que no tengamos 50 funciones, estamos estrenando. Porque Ciudad Melón por lo menos tiene 20 años con nosotros. Entonces, por eso tenemos una etapa performante. Entonces, bueno, en estas etapas, para no hablar más de cosas, en esta primera etapa que hemos clasificado, lo que trabajamos son estas técnicas extracotidianas que les mencioné, que nos permiten, como todo intérprete, trabajar la atención, el equilibrio, la alineación, la presencia en escena. Entonces, vamos a hacer una demostración práctica de ese recorrido.
Si esta metodología de alguna manera nos sirve también para trabajar la creación colectiva desde el entrenamiento. Así empezó los amos del agua. Una botella plástica con agua. Un símbolo contemporáneo. Más allá de la historia, tenemos un argumento. Comenzamos con una progresión argumental. Este fue el inicio físico. Entonces, siendo este el inicio físico, viene para nosotros nuestra etapa que tiene que ver con el hecho de la exploración del gesto. La exploración del gesto, hay distintas maneras de abordarlo. En el caso particular, los amos del agua se aborda de este objeto,
Pero también, como ya lo mencionó Mercedes, hemos tenido abordajes que van desde otras técnicas fuera de nuestra cotidianidad. Y digo fuera de nuestra cotidianidad, entre comillas, porque realmente es una cotidianidad cuando tú practicas karate, cuando practicas yoga, cuando practicas cualquier otro arte de ese estilo, estás entrando en una cotidianidad. La volvemos a nuestra cotidiana en la medida que la exploramos, en la medida que la trabajamos. Nuestra cotidianidad no sucede en el yoga, no sucede en la práctica como tal de un deporte, sucede cuando tú empleas eso para otra cosa. Entonces, en ese sentido, esto comienza a ser extra cotidiano en el momento que comenzamos a explorar. Explorar es que cada quien tiene su posibilidad. Primero, una exploración individual. Entonces, una vez probado con el hotel como modo de exploración, ahora sí, pero buscando específicamente el gesto que se encontró. Cuando estamos trabajando en esta etapa, le llamamos nosotros la danza de los elementos. Trabajamos en las calidades que se encuentran en muchas técnicas que son duro y suave, rápido, lento. Y también una calidad en el espacio, lejano, próximo, íntimo. En los mismos códigos que ya hemos ido explorando, empezamos a trabajar en esa desconstrucción del código para encontrar otra calidad.
ese gesto pasa específicamente al trabajo plástico, dependiendo de la decisión por la cual se va a trabajar, la cosa cambia, pero siempre la premisa es la misma. El elemento plástico transforma el gesto a partir de las calidades y a partir del elemento como tal. En este caso, las máquinas. Entonces, ahora no son solamente las calidades, sino también el objeto. Es ver cómo cambia, no los gestos, sino las calidades del objeto. Bien. Bien, esto es como hasta aquí. Vamos ahora, entramos despacio. ¿Qué vamos a contar? No sabemos, siempre estamos haciendo, siempre estamos descubriendo algo nuevo. Es más fácil decir, bueno, tú vas a entrar acá, tú dices esto, tú dices aquello, tú te bajas, te subes. Pero nos hacemos más complicado. Además de que no vemos casi, con el asunto de las máscaras, empieza ese juego. Entonces la escena se descubre, no se marca, sino que se descubre. Nosotros la descubrimos, empezamos como, hay ejercicios que tal vez por la premura del tiempo no mostramos, se den cuenta de la materialidad, la horizontalidad de la máscara. Hay ejercicios para prepararse para eso, hay técnicas. Tal vez nos daría mucho rato mostrarla, mostrarlo más como resultado de cosas ya que nos dan corporidad, lo que decía Robinson, y que inmediatamente ustedes empezaron a tratar de significar. Nosotros no sabemos.
Ustedes saben más que nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque el personaje sucede en el que mira, no en el que hace. ¿No? Entonces nosotros empezamos a trabajar en el hacer, no en el mirar. Y por eso tal vez nuestras evoluciones son lentas, porque a medida que nos empiezan a mirar, empieza el feedback. Nos empiezan a hacer cosas y va madurando el trabajo, ¿no? Entonces es un trabajo, esto que quería, lo preguntaron los compañeros así, estaba ayer, un amigo que se llama Lucho Ramírez, un actor peruano, un de cuatro tablas, gran amigo. Una vez estábamos viendo en Colombia un espectáculo de una compañía, de un grupo que se llama Luz de Luna, y es un grupo experimental también, sobre todo en la calle. Y me dijo, los grupos de teatro de esta naturaleza, como la nuestra, para poder sobrevivir, me va a sonar fuerte, en mitad del proceso tienen que salir a la calle. Salir a la calle, y no quiere decir que el espectáculo está cerrado, sino que empieza la evolución de ese espectáculo. Y esto nos ha encontrado una tradición muy vieja, que es la comedia del arte. Pero uno la piensa y es así. Y entonces se encuentra que los grandes renovadores del siglo XX, los maestros, siempre estaban apuntando a esa tradición del arte, en ese caso. Entonces, pero si vas a hablar, empezamos a componer por la botella, la que viene el espectáculo sabe lo que hacemos. Pero ahora les vamos a mostrar lo que sería la primera escena, producto después de un juego. Porque ¿cuál es la palabra clave ahora para nosotros? Jugar. Jugar con el espacio, con estas calidades, con estos volúmenes. A veces el compañero que está tocando el tambor es el director, porque nos dice, pasó esto, pasó aquello. A veces él está afuera, porque estamos en una escena de dos. Entonces ahí es donde la dirección se colectiviza también. Entonces cada uno también propone cosas. Mire, si podemos resolver esto, porque no sabemos para dónde vamos. Es un principio para una cosa que decía ayer, para descubrir algo distinto. ¿Sabes? Para dónde va, no va a descubrir algo. Pero no sobre la nada, ¿no? Creo que hemos mostrado cosas muy concretas para ir a ese barranco, bien, para poder andarnos hacia el interior sobre esa cuerda floja.
Ese es un poco el camino, parte del camino, pero básicamente siempre pasamos por esas etapas: entrenamiento físico vocal, estudio del gesto y montaje. Pero no hicimos vocal porque... Ya lo hacemos corporal. ¿no? Sí, estas etapas no están separadas tampoco. En todo proceso es una manera de sistematizar, pero en el montaje está todo. En el entrenamiento también está la composición, porque es decir, las mismas técnicas que usamos para entrenar son las mismas técnicas que se convierten en código. Entonces, es una manera de poder investigar, pero no quiere decir que es un proceso de técnicas separadas. Queríamos abrir un espacio de Preguntar para uno y todo clarísimo. No como el agua, no nos dice. es un proceso, o sea, nosotros invitamos a cada agrupación a tener lo suyo. Claro, no es una regla, no es una fórmula. Hay puntos que se encuentran. Ella y él, no se puede. Bueno, gracias. Me llamó mucho la atención el proceso paso a paso. En el primer 30, la pasada vimos algo con el agua y el... Entonces es que como sabía que ustedes nos prepararon así. Porque como que ¡wow! Esto significa. Fue genial porque verlo desde afuera, como tú dijiste, es bien que uno lo está haciendo este tipo de ejercicio y entonces estábamos que no decía fue que uno cree que el peso es sólido, ¿no? El peso también es volumen. Y el peso de volumen cambia muchísimo y el cuerpo es volumen. Entonces, uno se mueve como eso que está ahí, uno no se mueve de una manera uniforme de alguna manera, ¿no? O sea, hay la relación entre lo que es el cuerpo, y eso me llamó mucho la atención. También la individualidad colectiva que hay acá, ¿no? Por ejemplo, deberían, o sea, se debería como encuadrados y triángulos, a ti te veía más fluido, a ti te veía más erguida, entonces era muy lindo ver cómo cada individualidad estaba en un mismo grupo, y era muy lindo, y también la conciencia de los niveles, había una conciencia de niveles muy armónica. También me gustó mucho cómo incluyeron a la máscara, la máscara de Albania, y por un momento me puse del lado de ustedes viendo a través de la máscara los pequeños fotogramas que veían hacia afuera y cómo eso también modifica el cuerpo, ¿no? Que me gustó eso. Quizás una manera de preguntarles es, habían hablado del tiempo en el que estaba haciendo este montaje, ¿no? ¿Cómo aterrizan? Porque una frase que dije a ella fue lo de no es algo que se marca, sino que se cubre. Me da mucha ansiedad. Algunos de aquí también. Yo digo unos esclavos y lo que es marcar, no, o sea, porque me da ansiedad, pero también es tema de cómo dejar libre y agarrar cómo lo aterriza. Porque es un trabajo así de la comunidad del arte, de máscara, de predicción, de cómo para aterrizar. Sí, Yo creo que parte del aterrizaje tiene que ver con el hecho de comenzar a dialogar. Tú sabes, cuando estás simplemente gritando y diciendo peorata allí sin abrir la boca. Eso
Cuando tú empiezas a entender en niveles, a entenderte en tiempo, empiezas a entenderte en disposición espacial, estás dialogando. Aquí es donde se empieza a hacer. Porque son las cosas que se necesitan dentro de me pidió que de alguna manera habláramos sobre la teatralidad. La teatralidad no existe en toda nuestra vida, pero sí hay una teatralidad que comienza a surgir dentro de la escena. El decir que solamente esté en escena ya significa, es una expresión muy pobre realmente, aunque en un principio se pensó que no implica, realmente es muy pobre, porque eso no existe, no hay nada más. Entonces, cuando hay la posibilidad de diálogo, primero lo interno, luego cuando empiezas a entender, estás dialogando también con el otro, porque eso se percibe cuando empiezas a dialogar con el público empieza a dialogar, es donde empiezas a entender, ok, está pasando algo, esto tiene que seguir. Y en el momento en que eso ya uno da por sentado que ocurre, borra y empieza a ver. Borra y vuelve a empezar. Sí, porque hay una cosa que bien, bueno, vamos a hablar cosas muy bien. Aquí no estamos descubriendo nada ni vanguardia ni nada. Lo mecánico es inevitable. Entonces, ¿para qué nos vamos a adelantar? Ya va a ser inevitable. Hágalo para allá, ya mataste toda posibilidad de descubrir algo distinto. En ese viaje, en ese, como dice Zaratustra, también esa tensión por volver a lo del blues, ese equilibrio, esa cosa que no sabe qué va a pasar, lo descubre. Y nos habla al diálogo, lo que dice, al diálogo con usted, al diálogo con nosotros. Estaba presente el accidente. Y del accidente incluso uno aprende. Bueno, ya pasó algo al final y yo estoy dando una vuelta con el público. Y uno dice, esto hay que meterlo dentro del trabajo, a ver cómo va a entrar. No lo podemos saber si no había alguien ahí. Tenemos nosotros aquí, porque aquí comienza el teatro. Y otra cosita para no perdernos en esa incertidumbre, como todo juego, o sea, los niños nunca dicen vamos a jugar lo que sea, jugamos, no. O sea, vamos a jugar, pero de aquí, contamos hasta 5 y lo mismo acá. A nosotros lo que nos mantiene así en esa estrategia controlada son los códigos. En este caso fue a través de la botella, pero tenemos otras obras, por ejemplo, donde hemos partido de yoga, de contact, de rote, entonces esta pregunta, por ejemplo, no tenemos cuentas, pero lo que pasa es que no se ven, ya no se ven las cuentas, pero ahora estamos contando. Entonces tenemos muchas, como todo juego, muchas pautas. Puede ser cualquier pauta, pero siempre una pauta fija. Siempre hay una pauta. Viene el vuelo, si no. Y la cuenta que llevamos. Son cuentas impares, no sé si lo han hecho 7, 6, 5, 4, 3, 8. Porque las cuentas pares te llevan a lo que estamos diciendo. O sea, es todo lo contrario, es vital mecánico. El training no es para domesticar el cuerpo, el training es para liberar el cuerpo y saber que inevitablemente lo vamos a domesticar. O sea, ese es el training. Entonces, uno no entrena para mostrar cuán habilidosos somos, sino que cuántos riesgos podemos correr en la escena. Cuánta resistencia tenemos. También, eso del trabajo. A mí me gustó mucho en la primera parte que vieron de nosotros. No, primero tú me preguntas. No, vamos a cargar. Bueno, como estaba diciendo él, toda esta semana hemos tenido como mucho contacto con el tema de cómo acercarnos a los cuerpos, cómo hablarnos a través del sentirnos pues, en el movimiento.
Y esto del fluir con el peso que está externo, ¿no? Que es extra cotidiano. Cuando lo vi aquí dije, y bueno, y me pregunté cositas, primero en el tema de que cada uno tiene como cierta práctica, ¿no? Pude ver en cómo conocen su cuerpo, la edad que tienen, cómo lo asimilan en el cuidado del mismo. Como que yo estoy haciendo mi pregunta después. Pero me dio curiosidad esto de que la conciencia que han trabajado a través de los años para mantenerse físicamente y activamente en conocerse, en su práctica constante, en la rutina constante. ¿Qué hacen? Me pregunto qué luz interna comienzan a trabajar para mantener eso vivo hasta el sol de hoy. Y dentro de la dinámica que pude ver, creo que existe el error, puede ser que, no hice la pinche plancha, no importa. Pero me gustó muchísimo porque ningún entrenamiento es perfecto. Como uno se puede entregarse al que, bueno, ahorita el cuerpo no está tan equilibrado, pero me entrego al poder abrirme, ¿no? En el espacio. Entonces estaba viendo el tema de cómo uno busca figuras para poder calentar el cuerpo y entrar en ese espacio que nos separa, nosotros como público, y nos alimenta al mismo tiempo. Y esta cuestión de cuando estaban explorando el gesto, me dio muchísima curiosidad cómo yo decía, aquí veo la técnica de tal cosa, aquí está el chi. Y entonces decía, ¿cómo es la conciencia energética para no caer en lo mecánico, no? Porque es inevitable. Yo decía, Dios, qué fuerte esto del... sí, practicamos yoga, practicamos todas estas pequeñas herramientas técnicas que alimentan naturalmente a nuestro cuerpo y que no se vea lo técnico. Entonces yo vi esa lucha en cada cuerpo de cómo sueltan y viendo otra vez de cómo tomar ese juego en el espacio. Definitivamente lo tengo que ir a ver mañana. Porque cómo hacen ese ligero equilibrio entre ese juego, ¿no? La exploración con el objeto extracotidiano, la curiosidad de las otras obras también, porque sí, fue muy entretenido, porque a veces creo que uno se queda apoyado en un ejercicio, en un taller que tú puedes ver y abordar cómo cada quien estudia el cuerpo, ¿no? Las múltiples formas que ya están y que vuelves a redescubrir después de mucho tiempo. Y ¿cómo hacer para no caer en el dibujo, sino permitirle al público ver qué ocurre acá, qué diálogo está sucediendo? Y yo también me estoy imaginando gente muy, muy primigenia que está allí, que yo dije, qué fino, cuando comienza la sonoridad, hay una cuestión de diálogo físico, orgánico, y aquella cosa que está surgiendo que yo me estoy inventando totalmente. Y es súper maravilloso porque digo, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando ustedes para llegar a esta dinámica? Fluir en este conocerse en los distintos colores que son cada uno, ¿no? Y para lograr ese diálogo y cómo trabajar con ustedes con los mantras. Varias cositas. Claro. Una de varias grandes. Pasar de 40 te vuelves señores. Yo también sí me vuelves. Ya no tienes la premura. Somos 50. Estoy en 40 para tratar de incluir la mayor parte del grupo porque si hay un bache por allá. Pero bueno, es como si tuviera 50. No, realmente esas clases aproximadamente. Eres el más grande del grupo. Si eres el mayor del grupo. Si te vuelves muy sinvergüenza, al punto que no te importa la precisión de una forma, sino que estás luchando con el proceso hacia esa forma. El fin no es la forma, sino que la lucha realmente se vuelve muy intensa en el proceso. Si dijiste algo que es muy cierto, si empiezas a entender que tu cuerpo ya de repente
la virtuosidad que muchos están esperando no la van a alcanzar, porque simplemente ya no da. Pero entonces, ¿qué es lo que da? Entonces te detiene a dejar de pensar, entonces digo, sin vergüenza de que, mira, se me perseguido, me caída, no sé qué, lo que sea, no importa, porque eso no es lo que importa. Y eso lo conecto con lo que viene después. Hay una herencia, ya es como una idea particular, hay una herencia muy terrible dentro del hecho teatral con respecto al abordaje de la danza. Cuando se empezó a entremezclar eso que llamamos teatro físico con el hecho de la danza tiene una puntualidad bien específica. La danza, prácticamente toda nuestra danza occidental bebe del ballet. ¿El ballet qué es? El ballet es simplemente perfección. Entonces, intenta trasladar eso al teatro y tratar de buscar una forma técnica precisa dentro del teatro es terrible. Terrible porque en caso de absurdo. Sí, además que es demasiado obtuso. Entonces, en ese sentido, te pierdes. Tratar de conseguir la técnica te vas a perder. Por supuesto. Evidentemente que hay técnica, hay perfección técnica, tal vez no vistosidad, pero sí hay una perfección técnica. Un chiste muy reciente que nos pasa. Estábamos los dos en una conferencia y Cristian va a sentarse a dar la conferencia y estoy de este lado del público. Un sombrero, se quita el sombrero y lo lanza al asiento. Y yo veo que el sombrero va a pasar allá para atrás y un carro que meto la mano en el sombrero. ¿Cómo me hace? Entonces, tú dices, ¿qué hay aquí? Allí hay una perfección técnica, pero una perfección técnica de estar lanzando estas botellas. Ya tenemos que. Un año lanzando botellas. Pero 20 años hacemos. Pero, exactamente, eso más bien, gracias. No son 26, no son 30 años. Pero a lo que voy, no son 30. No, yo mantengo la Ella mandó a la señora así, pero vamos a estar claros, vamos a 30, vamos a 30. Pero yo regreso a Soma hace 3 años. Sí, 4 ya. Ya 4 años. Y fue volver otra vez a entenderme con ellos, como cuando nos conseguimos en el 96. Él es fundador de Soma y después y volvió. Entonces, empiezas a entender que sí, que hay una posibilidad de diálogo, que no es el tiempo, sino que es la profundidad con la cual dialogas. Y cuando empiezas a dejar de lado eso que realmente puede parecer necesario, puede parecer, incluso hay quien te exige, y para algunos campos está bien que te exija. Ya cuando uno dice, bueno, ok, dejamos esto de lado, empieza a importar no la belleza de la palabra, sino la profundidad de la palabra. Empieza a importar la profundidad con la que podemos dialogar, con la que podemos hablar. Y ahí, pues, empiezan a pasar todas las cosas que a veces es realmente poco. Y cada uno tiene un espacio individual de entrenamiento, porque nos sucede mucho, seguramente les va a suceder a ustedes también, las técnicas que se aprenden en este camino, terminamos trabajando en eso. O sea, yo conocí el yoga aquí con María Fernanda Ferro, y después me dediqué a yoga, soy profesora de yoga hace 20 años. Entonces, nosotros tenemos nuestro espacio individual de entrenamiento y el espacio colectivo de encuentro, y así no tengamos montaje en ese momento, nos seguimos encontrando religiosamente 3 veces a la semana a entrenar y a encontrarnos. Entonces, eso hace que a la hora de todo el montaje ya hay un lenguaje, ya hay un entendimiento que va más allá de la palabra. Sí, lo primero que demostramos cuando estábamos en el círculo, eso lo aprendimos en un intercambio que hicimos con los compañeros de Teatro Taller de Colombia. Ellos estaban interesados